Yo prometo ser breve, ¿no? Me parece prudente, ¿no? Después de un día tan intenso como han tenido ustedes, ahora prolongarme yo. Pero, a ver, aunque sea de una manera concentrada, me gustaría compartir con ustedes, bueno, viene un obispo europeo, un obispo de España, de un contexto pues de secularización, y me gustaría también compartir unas reflexiones que fuesen iluminadoras desde nuestra perspectiva, desde la experiencia de una iglesia como la nuestra, que ha percibido, sí, muchísimas gracias, desde una experiencia que ha conocido la herida grande de la secularización, no solo externa, sino también interna, Porque a veces cuando hablamos de la secularización siempre pensamos en el mundo laicista, etcétera. Ojo, que el problema también se mete dentro de nosotros, y no podemos hablar como algo de ventanas para afuera sin pensar que también ese es un fenómeno que de alguna manera incide dentro de nosotros. Miren, yo llevo ya 13 años como obispo y recuerdo que mi nombramiento como obispo coincidió con la llegada de nuestro Papa emérito actual a España, a Valencia, porque entonces se celebraba la Jornada Mundial de la Familia en Valencia. Yo entonces todavía no estaba consagrado, pero como me dijeron que, hombre, como ya estaba nombrado, podía ir con los obispos y a ver al Papa, yo obviamente no iba a perder esa, y allí que fui, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Y el Papa nos recibió en la capilla del Santo Grial en la Catedral de Valencia. Entonces la Conferencia Episcopal Española acababa de publicar un documento muy potente teológicamente llamado Teología y Secularización en España. Un documento que se lo recomiendo. Un documento valiente, del que yo ciertamente tengo nada de mérito, porque, en fin, yo me lo encontré ya hecho y por lo tanto yo fui receptor, no autor de ese documento, pero un documento en el que se abordaba con valentía hasta qué punto nosotros también nos habíamos hecho partícipes de esa secularización por asumir dentro de nosotros criterios contrarios al Evangelio y a la revelación. Y ponía los puntos sobre las íes, ese documento, sobre cómo en nuestras facultades a veces también se habían difundido conceptos de revelación equivocados, etcétera. Bien, bueno, pues decía que en esa capilla en la que el Papa se encontró con nosotros, el Papa agradeció ese documento, lo agradeció, y recuerdo una frase que no se me olvidará nunca. Dijo: han salido ustedes a defender la fe de los sencillos y Dios se lo pagará. A mí me impresionó esa frase, porque además se le veía al Papa emocionado. Han salido ustedes a salir la fe de los sencillos y Dios se lo pagará. A ver, ¿qué es lo que yo quisiera especialmente compartir con ustedes? Ustedes, como especialmente en la catequética se habla sobre el ministerio de la palabra, obviamente, y cómo transmitir esa palabra de Dios que hemos recibido, pues a quienes tienen hambre y sed de Dios. Pero fíjense, a veces ocurre que hay unos presupuestos teológicos y filosóficos que, si no están bien calibrados y bien puestos, pueden estar vaciando esa palabra de contenido. Entonces, principalmente me quiero referir al tema de la revelación, al concepto de revelación como un tema clave para que sepamos entender el tesoro de la palabra de Dios como parte de la revelación de Dios. Por cierto, que yo últimamente estoy insistiendo mucho en la importancia de subrayar la centralidad de la revelación. En un tiempo yo creo que la frontera entre la creencia y la increencia no estaba en otro tema. Allá por los años 70, 80, 90, la frontera entre la creencia y la increencia era los ateos y los que creen en Dios. Creer en Dios, en su existencia, o no creer en ello. Ha pasado mucho tiempo y yo creo que ahí no está la frontera de la creencia y la increencia.
De hecho, hoy en día hay gente que dice, bueno, sí, yo creo una energía, pero bueno, eso no se sabe exactamente ni qué es, ¿eh? En este momento, la frontera de la creencia no es en creer en algo o no creer en nada, sino Dios se ha revelado, Dios ha hablado, Dios se ha descubierto, Dios nos ha mostrado el camino para llegar a Él, hay una revelación. Yo creo que esa es la frontera actual entre la creencia y la increencia, porque creer en algo, creer en una energía como la nueva era, eso no es creer en nada, ¿eh? El concepto de revelación es muy importante, por lo tanto, y muy necesario, ¿no?, clarificar y profundizar. Es una gran misericordia que Dios se haya comunicado, que se haya revelado, que haya dado a conocer su corazón a nosotros, que no le haya dejado al hombre en la ignorancia o en tantear como alguien que camina en tinieblas y no sabe muy bien, ¿no?, por dónde está andando, como un ciego o alguien que ve muy poco, ¿no? Dios nos ha dado la luz de la revelación. Bien. Pero ¿dónde ha entrado la crisis del concepto de revelación en la teología? O en ciertos sectores de la teología. Por el influjo del racionalismo, que Europa obviamente tiene un influjo de racionalismo muy grande. La historia ha demostrado que el marxismo, que el ataque que el marxismo hizo a la fe, por muy virulento que pareciese, ha sido menos dañino que el ataque que hizo a la fe el racionalismo ilustrado. Porque, bueno, pues el marxismo negaba que la existencia de Dios y decía que la religión era el opio del pueblo, y eso sencillamente pues es una afirmación que la historia se ha encargado de demostrar que no era así y que era lo contrario, y se ha acabado, ¿eh? El verdadero opio del pueblo es el materialismo, es el consumismo, ese sí que es el opio del pueblo, ¿eh? El hedonismo, el tener a la gente esclava, ¿no? Esclava de compra, consume. O sea, hemos cambiado el pan y circo, pues lo hemos cambiado por fútbol, cerveza, internet y sexo. Ese es el pan y circo, ese es el verdadero opio del pueblo. Yo creo que eso tenía poco recorrido y la historia ha terminado demostrando que esa afirmación era falsa y punto. Pero lo que ha hecho más daño ha sido la afirmación de la ilustración, de ese racionalismo ilustrado, que descartaba como absurda la posibilidad de que Dios llegase a tener una relación personal con nosotros. Eso de que Dios se revela, eso de que Dios viene a nosotros y que se hace interlocutor del hombre y que se hace uno de nosotros, lo descartaban como absurdo, demasiado fácil para ser verdad, ¿no? Esa tendencia ilustrada conectaba con la tendencia gnóstica, que ya es muy antigua, ¿no?, que le repugna que los misterios trascendentes puedan ser presentados con cercanía y con la concreción propia de algo que está a nuestro alcance. La pretendida revelación sería el recurso de los ignorantes, que necesitan ver y palpar. Es la gente ignorante, ¿no?, que necesita ver, tocar y palpar, y entonces, bueno, pues necesitan que se les hable de que Dios ha venido, de que se ha hecho hombre, que se ha dejado tocar y palpar, ¿no? Porque son incapaces, esa gente ignorante, son incapaces de pensar y de abstraer. Y entonces necesitan tocar y palpar y se les cuenta, como a los niños se les cuenta una historia, un cuento, se les cuenta la historia de la revelación. Pero esa concepción ilustrada de los ilustrados viene a decir que Dios no se puede ver, no se puede escuchar, su palabra no puede llegar a nosotros. Es ridículo pensar tal cosa, ¿no? En el fondo, Bullmann también, pues en última instancia, colaboró mucho, ¿no?, con esta concepción, cuando él dijo que lo divino no puede acontecer de este modo concreto, inmediato, ¿no? Dios no puede actuar o manifestarse sensiblemente en el espacio y en el tiempo, de manera que podamos verle y escucharle. Dios no puede ser causa de acontecimientos especiales, sino que Dios únicamente puede ser causa de leyes universales.
Lógicamente, todos estos presupuestos racionalistas y gnósticos conducen a una filosofía del no acontecimiento, a una teoría que es la negación sistemática de la posibilidad de la encarnación, de la posibilidad de que Dios hable con nuestras palabras, de que se comunique con nosotros, ¿no? Dios es, pues, un ser abstracto, inalcanzable por el hombre, que no se manifiesta, se revela a nosotros. Quizás este tipo de mentalidad ha resultado ser mucho más dañino que lo que era el marxismo cuando negaba la existencia de Dios. En la práctica esto nos ha hecho mucho más daño. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en el fondo, pues, por ejemplo, hay muchas personas que les preguntas, ¿tú crees en Dios? Y te dicen, algo habrá. A ver, la palabra algo habrá es remitirse antes de la revelación. Oye, a ver, es que si algo es alguien, y ese alguien ha hablado. Hablar de algo es como si no hubiese existido revelación, ¿no? Es volver de nuevo, es una involución de 2000 años, es como si Jesucristo no hubiese venido y volvemos a hablar de algo habrá. Sí, yo creo en una energía. Oye, mira, esto sí que ha calado. Esto ha calado, O sea, esos presupuestos filosóficos, algunos se piensan que cosas que dicen cierta gente en los despachos, en los libros, que lee muy poca gente, bueno, eso no va a llegar al pueblo, pero sí, termina llegando, termina finalmente empapando el pensamiento, ¿no? Ese pensamiento tan extendido de algo habrá, sin descubrir el rostro personal de Dios que se ha revelado, es, de alguna manera, es una consecuencia última, ¿no?, de ese influjo del racionalismo que le cuesta creer que Dios haya venido a nosotros y que nos haya hablado en nuestro lenguaje. Ahora, obviamente creo que hay que hacer una crítica a este pensamiento, y la crítica es que la mentalidad racionalista, que alardea de tener un concepto de Dios muy puro, ¿no?, y muy desarrollado, comete el tremendo error de impedirle a Dios hacer lo que Dios entienda que tiene que hacer. A ver, es que usted le va a decir a Dios que Dios no puede revelarse, es que Dios no es omnipotente. Él, siendo omnipotente, ¿acaso Él no puede venir a nosotros y hacerse interlocutor del hombre y hablarnos y hacerse cercano a nosotros? ¿Le vamos a decir nosotros a Dios qué es lo que tiene que hacer? Cuando el señor Bullman dice que lo divino no puede acontecer de modo humano, eso porque lo dice usted, ¿no? Usted le va a decir a Dios lo que tiene que hacer. En el fondo, es una ideología que pretende constreñir la libertad de Dios, ¿no? Y cae en la burda contradicción de supeditar la libertad de Dios a nuestros presupuestos ideológicos, ¿no? Además, la revelación no solo es una potestad de Dios, o sea, Dios es todopoderoso y puede revelarse. No solo puede, es que además es algo que es muy como consecuente, muy coherente con el ser de Dios. Porque si Dios es amor, el amor tiende a ser comunicativo. A ver, el amor tiende a ser comunicativo. Cuando alguien ama, el amor no soporta el silencio de verle a alguien que tú amas y dejarle la ignorancia y dejarle perderse y no decirle nada, ¿no? Se imagina ustedes una madre que ve que su hijo que va por el camino de la perdición y quedase en un absoluto silencio. Ese silencio se entendería difícilmente en una madre que puede hablarle a su hijo. Por lo tanto, la revelación no solo es una potestad divina, es que Dios no solo puede revelarse, sino que es bastante coherente que lo haya hecho, pues con su esencia amorosa. El amor tiende a comunicarse, ¿no? El rechazo racionalista a la revelación de Dios, eso de que eso es para los ignorantes, para la gente que necesita tocar y palpar, que va allí y pone velas y se ríen de esas cosas, ¿no? Necesita besar una imagen, una medalla, eso es la gente ignorante, ¿no? El rechazo racionalista hacia la revelación es la resistencia del hombre al amor de Dios, escondido en líos mentales, pero en el fondo,
detrás de eso se esconde la resistencia del hombre al amor. Es la desconfianza hacia lo que Dios vaya a decirnos. Es como tener reparo de que Dios venga y hable. Se esconde como la sospecha de que Dios viene a robar la autonomía del hombre, ¿no? Sin embargo, la libre decisión de Dios de revelarse es la consecuencia de su amor apasionado, que le lleva a implicarse en nuestra historia. Entonces, fijémonos vamos a desgranar un poco este tema, ¿no? Aquí hay implicaciones importantes para nuestra fe. En primer lugar, Dios se ha revelado a través de la palabra, y no tengamos miedo de decirlo. ¿Es que Dios puede hablar con palabras? ¿Dios puede hablar con palabras? Claro que Dios puede hablar con palabras. A veces se insiste de una manera desequilibrada en que Dios es incognoscible. Claro que Dios está por encima totalmente de nuestra comprensión. Nosotros no podemos meter a Dios en nuestro concepto. Todos recordamos esa historia de San Agustín y el agujero de la playa, ¿no? Nos acordamos de ella. Y es verdad. O sea, yo no puedo meterle a Dios en mi cabecita. Eso es verdad. Dios siempre estará por encima de mis conceptos, estará por encima de mi comprensión. Dios es inefable. Pero aunque Dios sea inefable, Él tiene la capacidad de hablar con palabras humanas. Yo no tendré la capacidad de meter a Dios en mis conceptos, pero Él sí tiene la capacidad de expresarse en nuestros términos. Él se ha hecho interlocutor nuestro, ¿no? Es cierto que el lenguaje humano es limitado, parcial, pero no se debe de olvidar que las palabras y las obras de Jesús tienen como fuente personal, como fuente, la persona divina del Verbo encarnado, que ha utilizado el lenguaje humano para hablar con nosotros. Por lo tanto, las palabras que Jesús ha utilizado, son palabras adecuadas para que nosotros hablemos de Dios. Las palabras nuestras pueden hablar de Dios, algo que está tan por encima de nosotros, es que Dios es el que ha venido a nosotros. Nosotros no podemos llegar hasta Él, es Él el que ha venido a nosotros. Y sus palabras son adecuadas para que nosotros hablemos de Dios. Segundo lugar, segunda precisión importante. La revelación no podemos entenderla desde el punto de vista inmanente, sino trascendente. A ver si explico esto, que creo que es importante. Cuando los obispos españoles sacaron aquel documento, lo sacaron, entre otras cosas, porque había algunos teólogos que explicaban la revelación de la siguiente manera. Decían, la revelación no es que Dios desde lo alto le haya comunicado al hombre un mensaje divino, sino la revelación es, decían estos teólogos, es como que lo comparaban con lo que Sócrates decía que era la mayéutica de Sócrates. ¿Qué decía Sócrates que era la mayéutica? La mayéutica es el oficio de la comadrona, que ayuda a sacar al niño que está dentro de la madre. El niño, la comadrona no lo mete en la madre, no, el niño ya estaba en la madre y lo que hace es sacarlo fuera. Pues entonces, dicen estos teólogos, la revelación no es que Dios te diga algo de lo alto, sino que la verdad está dentro de ti. Entonces la revelación consiste en sacarte la verdad que está dentro de ti. Pero la verdad está en el hombre, no viene de Dios. Claro, y los obispos españoles le dicen a estos teólogos, no. Eso no es aceptable. No es aceptable. La verdad de Dios es trascendente. Viene de lo alto. Eso de que la verdad está en ti y la revelación consiste en darte cuenta de lo que tú tienes dentro de ti, a ver, eso es reducir lo divino a lo humano. Es reducir lo trascendente a lo inmanente. Es, de alguna manera, vaciar de contenido la revelación. Es como si tú eres Dios y entonces consiste en que tú conozcas. Claro, eso fue un enfrentamiento importante, diciendo eso no es aceptable desde el concepto
cristiano de revelación. La revelación es trascendente. Ese ejemplo de la filosofía, además, Sócrates en todo caso lo decía como el ejemplo del filósofo, no del teólogo. Bueno, y un filósofo, será correcto que diga que el filósofo saca la sabiduría que está en el corazón del hombre. Un filósofo sí, pero un teólogo habla de las cosas de Dios. Y Dios es trascendente. Luego no podemos decir que la revelación consiste en descubrir la verdad que está dentro de ti. ¿No? Dios trasciende al hombre. Como os podéis imaginar, es un tema que entenderlo correctamente es importante, porque de lo contrario podemos estar diciendo lo mismo sin creer en lo mismo. Decir que yo creo en la revelación soy yo que me estoy autodescubriendo. Hombre, a ver, mire usted. Entonces la Biblia, claro, ¿la Biblia para qué necesita? No, la Biblia la necesito para descubrirme a mí mismo. Pero entonces la Biblia es usted, no es la palabra que viene de lo alto. Claro. Otro tema ligado a esto también, ¿no? que estaba inmerso en ese mismo documento. Si Dios se ha revelado y ha tenido la misericordia de venir a hablar con nosotros, ha utilizado un camino concreto para revelarse. ¿Y cuál ha sido el camino ese concreto para revelarse? Pues ha elegido al pueblo de Israel como el pueblo elegido para que a través de él llegue la revelación a todas las culturas y los pueblos. Dios podía haber cogido otro camino, vamos a ser claros. Dios es libérrimo y podía haberlo hecho de otra manera. Pero lo hizo a través de ese pueblo elegido, camino de revelación para todos los pueblos. Sin embargo, desde esta perspectiva de revelación, de la que hemos hablado ahora, como ustedes se imaginan, si la verdad está dentro de mí, no hace falta que el pueblo de Israel no tiene nada distinto que no tenga yo. Claro, Entonces, ¿qué es lo que vienen a decir desde este error de comprensión de la revelación? Bueno, pues que la revelación no ha tenido lugar únicamente desde el pueblo de Israel, que todas las filosofías del mundo, que todas las religiones del mundo en el fondo son revelaciones. Todas ellas son revelaciones. Y que lo que hay que hacer es sumarlas todas. El hinduismo también es una revelación, el budismo también es una revelación, porque en el fondo todas ellas ayudan a que el hombre conozca la verdad que está dentro de él. Pero claro, como ustedes se pueden imaginar, con este concepto estamos vaciando completamente el concepto de revelación cristiana. Les voy a recordar un texto que es impresionante. Cuando Jesús se junta con la samaritana, y hay un momento en el que la samaritana le dice a Jesús, porque los judíos decían, ¿no? Los judíos dicen que hay que adorar a Dios en el monte Sión, y los samaritanos en Garicín. Y Jesús le responde diciendo, mira, la salvación viene de los judíos. Se lo dice explícitamente, vamos, sin tonterías de ningún tipo, diciendo, ¿dónde hay que adorar? Dice, mira, la salvación viene de los judíos, pero llegará un día que ni aquí, ni en Garicín, ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu y verdad. Pero fijaros bien cómo Jesucristo afirma con contundencia que los judíos, Israel, fue el pueblo elegido por Dios para llevar adelante su revelación. Con lo cual, esa teoría de que todas las religiones o todas las filosofías son igualmente camino de revelación, obviamente no es aceptable. El Concilio Vaticano II afirma de una manera muy clara que en las demás religiones hay también semillas de verdad que son también confluyentes, pero una cosa es que existan semillas del verbo, dice el concilio, y otra cosa es que sean la fuente de la revelación, como lo es Jesucristo, ¿no? Recientemente, en el mes de julio, el mes pasado se ha publicado un artículo de un conocido teólogo con el título El Cristo cósmico y muchos Cristos en la historia, ¿no?
y que viene a decir que la revelación sería el desarrollo inmanente de la religiosidad de los pueblos, de forma que todas las religiones son reveladas según el grado alcanzado en su historia, y termina el artículo diciendo, ¿no? Pedí la bendición a Krishna y Cristo me bendijo. Oré a Cristo y Buda me atendió. Llamé a Buda y Krishna me respondió. A ver, como os podéis imaginar, esto es un sincretismo religioso que en el fondo no cree en la revelación. Entonces, claro, es importante entender que esto no es aceptable. Este artículo forma parte de esta crisis y está recién escrito, Está recién escrito y es del julio del mes pasado, y obviamente aquel documento de la Conferencia Episcopal en España, de Española, Teología y Secularización en España, hacía referencia, y el Santo Padre, Benedicto XVI, pidió que fuese traducido a 7 idiomas. Dijo, esto no es un problema solo de España, aunque igual en España quizás, por desgracia, hemos llevado más adelante la crisis. Él pidió su traducción a otros idiomas porque obviamente esto es una crisis generalizada. Generalizada. Siguiente, también otra reflexión concomitante con esto. Se dice que la fe en la revelación es incompatible con la tolerancia, que la fe en la revelación lleva al fanatismo, a creerse uno poseedor de la verdad, y que en el fondo el sincretismo religioso, el decir que todas las religiones pues tienen su parte de verdad, todas ellas no son revelación de Dios, hay que sumarlas todas, hay que hacer un común denominador, etcétera, etcétera. Eso sería lo que permitiría de alguna manera la convivencia de los pueblos sin que existan conflictos entre nosotros. Esa es quizás la mentalidad del nuevo orden mundial. Quizás sería un poco el postulado del nuevo orden mundial. Parece como que el relativismo sería el que garantizaría la convivencia pacífica de los pueblos, porque si alguien cree en una verdad, entonces al creer en una verdad está enfrentándose al que no tiene esa verdad. O sea, también forma parte de esa filosofía, ¿no? Bueno, sin embargo, hay que decir una cosa. A ver, claro que se puede malinterpretar la fe en la revelación y una mala interpretación de ella puede hacer que alguien la viva con un espíritu contrario a la propia revelación. Eso obviamente claro que es posible, pero fijaros bien, nosotros los que creemos en la revelación de Jesucristo, tenemos muy claro que nosotros no somos los que poseemos la verdad. En todo caso es la verdad, Jesucristo, la que quiere poseerse de nosotros y elegirnos como instrumentos suyos para comunicar al mundo, ¿no? O sea, es decir, quizás precisamente el pecado del pueblo de Israel fue entender el ser pueblo elegido en el sentido de una especie de privilegio personal, en vez de entenderlo como un don, una responsabilidad para ser instrumento de Dios, para proclamar su palabra a todos los pueblos. No somos nosotros los que poseemos la verdad, es Dios el que nos ha elegido, el que nos ha llamado a ser servidores suyos, el que nos ha llamado a tener conciencia de que hemos merecido un don, hemos recibido un don de manera inmerecida y estamos llamados a dar gratis lo que hemos recibido gratis, ¿no? Fijaros que este es un postulado clave para que entendamos lo que es la fuerza de la revelación. Pues bien, fijaros en que quizás la herejía principal de nuestro tiempo no consista tanto en negar las verdades de la fe, sino más bien en vaciarlas de contenido.
es quizás lo propio de la crisis de pensamiento actual. La herejía principal de nuestro tiempo no consiste tanto en negar verdades de fe, sino vaciarles de contenido. Por ejemplo, ¿usted cree en la Eucaristía? Sí, yo creo que la Eucaristía es un símbolo del compartir. Hombre, pero a ver, símbolo de compartir será algo más, ¿no? ¿Usted cree en María, en la Virgen María? Sí, yo creo que la virginidad es un símbolo de la pureza. Pero bueno, ¿pero usted cree en la concepción virginal de Jesucristo? Bueno, es un mito, una parábola, no sé qué, ¿no? ¿Usted cree en la existencia del demonio? Sí, yo creo que el demonio es un símbolo del mal. O sea, bueno, a ver, esto ocurre continuamente entre nosotros, que las verdades de fe no se niegan, pero más bien se vacían de contenido. Uno cree en la Eucaristía sin en realidad creer exactamente que esté Cristo ahí. Uno dice creer en la virginidad de María sin que la Virgen fuese virgen. Uno cree en... O sea, ese es quizás el problema de nuestro tiempo, que los conceptos racionalistas han llevado a que la revelación sea un mero símbolo, pero no han llegado a vaciarla de lo que es lo más específico de la revelación de Dios, que es el acontecimiento. A ver, la revelación es un acontecimiento, porque el Señor ha venido a nosotros, ha acontecido históricamente. Uno va a Tierra Santa y cuando, por ejemplo, llega a Nazaret, algo que le conmueve es ver que allí, en el lugar de la encarnación, en la casa de María, allí dice, en vez de decir meramente verbum caro factum est, se han atrevido allí a añadirle un hic. Aquí el verbo se hizo carne. Y fue aquí. Y allí le han puesto en el altar hic verbum caro factum est. Y te impresiona ver que eso aconteció allí. Y aconteció hace 2000 años. Con lo cual no estamos hablando de un símbolo, de un mito. Hablamos de un acontecimiento histórico. Y sin ello, fijaros bien que la revelación y el contenido de la palabra que transmitimos en la catequética y en la predicación, la estamos reduciendo a un mero símbolo, a una mera parábola. De los tres trascendentales, recuerdan ustedes que hay tres trascendentales que son los principales trascendentales, ¿no? Verum, bonum y pulcrum. Verdadero, bueno y bello. Es muy importante entender que Jesucristo no solo es bello, no solo es bueno, sino que también es verdadero, porque si las cosas no son verdad, que alguien utilice el Evangelio únicamente como un cúmulo de parábolas, de enseñanzas sapienciales, que son, por ejemplo, ¿no? Pues llega el relato de la multiplicación de los panes. Entonces, pues el que alguien, por ejemplo, diga, pues yo explico el relato de la multiplicación de los panes desde el punto de vista de cómo enseñar a compartir, y el Señor, y el verdadero milagro fue que el Señor nos enseñó a compartir las cosas. Y, a ver, un momento. Claro que el Señor nos enseñó a compartir las cosas, pero ¿está usted acaso negando que Jesucristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes? Es que entonces estamos reduciendo el Evangelio a unas enseñanzas éticas, morales, sapienciales, olvidando el acontecimiento con el que Jesucristo entró en la historia. Eso es lo que el racionalismo ha hecho, haciendo mucho daño a la teología, reducir la enseñanza, ¿no? Reducir la revelación a una simbología ética o moral, olvidando que lo principal del Evangelio es el acontecimiento de Jesús, su encarnación, su muerte y resurrección. Bueno, como veis, el tema tiene mucha miga, y por eso el Papa Benedicto XVI a mí me impresionó cuando allí dijo: habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios
Y Dios os lo pagará. Porque la fe cristiana es la fe de los sencillos. Una de las primeras herejías del cristianismo fue la de pensar que la revelación divina, o sea, que el misterio de Dios solo es cognoscible por los filósofos, por aquellos que tienen capacidad de abstraer, de pensar en conceptos intelectuales a los que el vulgo, el pueblo ignorante no puede llegar, no puede alcanzar. Luego para el vulgo, para los ignorantes, les vamos a contar el cuento de que Dios ha venido y ha hecho milagros y no sé qué. Pero para los inteligentes queda Dios habla a los sencillos, Dios habla a los sencillos y confunde a los que se creen inteligentes. A los que se creen inteligentes, ¿no? Por eso esa palabra de Benedicto XVI, ¿no? Habéis salido a defender la fe de los sencillos. A ver, Dios es sencillo. Dios es sencillo. Nosotros somos complicados por el motivo por el influjo del pecado en nosotros, que nos complica. Pero decía San Irineo en el siglo II, si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Somos nosotros los que la liamos. Esto último lo digo yo, no San Irineo. San Irineo decía, si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Ahora vamos nosotros y la liamos. Porque tenemos una serie de prejuicios y de resistencias interiores que necesitamos recurrir a determinadas formulaciones, en el fondo de manera autodefensiva. Me estoy defendiendo porque en el fondo que Dios sea tan sencillo, que Dios se ponga en el camino de mi vida y que me muestre la necesidad de la conversión, me duele y me resisto a ello. Y entonces lo que hago es revolverme en teorías abstractas y difusas que lo que hacen es difuminar la llamada a la conversión. Bueno, en definitiva, el ministerio de la palabra creo que es importante señalar que es portadora de una revelación de Dios. Y la revelación de Dios es una gran misericordia. La gran misericordia es que Dios haya venido a hablarnos, ¿no? Que Dios haya hecho interlocutor de nosotros. Yo a veces a los chicos en la confirmación, para intentar explicarles qué es esto de la revelación, la importancia que tiene, se me ocurrió en una ocasión ponerle una especie de comparación, una metáfora, ¿no? Una metáfora. Y les dije a ellos, tú imagínate que eres un periodista de esos que trabaja para una revista de reportajes del corazón o de lo que fuese, ¿no? Y que quieres hacer un reportaje de un famoso, un cantante o quien fuera, ¿no? Y estás intentando conocer su vida, pues desde, claro, como es inalcanzable para ti, intentas conocer su vida desde lo lejos, ¿no? Con una cámara, un teleobjetivo que le saca fotos a distancia, ¿no? Y haciendo teorías de que, bueno, pues parece que ha ido a tal sitio, igual ha ido a ese sitio por esto, o sea, teorías difusas, ¿no? Y un día llegas a tu casa ya cansado de haber estado todo el día intentando, ¿no?, conocer algo desde la distancia, y tu gran sorpresa es que ese personaje que tú pretendes conocer te llama al teléfono y te dice, oye, fulanito, que sé que quieres conocerme, ¿por qué no vienes a mi casa y cenamos juntos? Claro, para él sería el acontecimiento de su vida, y entonces conocería la vida de esa persona de otra manera, y él le contaría sus planes y le hablaría de sus alegrías y sus sufrimientos, y le conocería en la intimidad de su corazón, ¿no? Eso sería un conocimiento totalmente distinto. Bueno, pues ya a veces les he dicho a los chicos, ¿no? Eso es la revelación, que Dios ha tenido la misericordia no de dejar que nosotros estemos intentando, ¿no?, descubrir desde nuestra dificultad de entendimiento cuál es el misterio de Dios, sino que Él ha tenido la misericordia de venir y hacerse nuestro interlocutor y compartir su intimidad y decirnos, a ti ya no te llamo siervo, te llamo amigo, porque todo lo que el Padre me ha dicho te lo he comunicado, no tengo secretos para ti. Eso es la revelación. A veces el hombre tiene miedo a la revelación, porque a veces dice, ¿no?,
¿Por qué no habla Dios? A veces el hombre se queja de que Dios no habla. ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no dice nada? Y luego cuando habla se asusta y dice, no, Dios no puede hablar. A ver, ¿pero en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Vamos a ver. Porque soplar y sorber no se puede al mismo tiempo, ¿eh? A ver, así somos de contradictorios, ¿eh? Así somos de contradictorios. Nos quejamos de que Dios no habla y luego cuando Dios habla dice, no, no puede hablar. A ver, esta es la contradicción del hombre que le cuesta confiar en el amor. Le cuesta confiar en el amor. El gran reto es confiar en el amor. Dios te quiere. No tengas miedo a lo que vaya a decirte. No tengas miedo a su revelación. No tengas miedo a que te vaya a quitar la libertad. A que te va a sujetar, ¿no? Porque en el fondo este es el miedo que subyace a esa ilustración francesa y a esos postulados racionalistas. Ese es el miedo que subyace, dejémonos de historias, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser infinitamente agradecidos, ¿no?, a la misericordia de Dios que se revela, infinitamente agradecidos, ¿no?, y predicar la confianza en Dios, ¿no?, para que la acogida de esa misericordia pues sea con un corazón humilde y sencillo, ¿eh? Os deseo de todo corazón que este curso que realizáis pues llegue a buen puerto y os felicito por vuestra fidelidad en ese empeño. Muchas gracias.